Bueno, buenas noches ya. Es decir, hay que agradecer la presencia de los dos alcaldes de Foz, Fran y de Cervo, Alfonso, y la presencia de María Val, que se ha prestado a hacer un poco la coordinación. Hay que lamentar la ausencia de algunos amigos que tenían intención de venir, que al final no han podido, han avisado, y alguno ha sido también por razón de fuerza mayor, que eso ya es más lamentable, el caso de José Antonio Jardón. Y bueno, poco a poco nos vamos animando, van apareciendo no caras nuevas sino antiguas, que ya tenemos y también algunas nuevas. Espero que continuéis, David, y nada, daros las gracias porque habéis hecho el viaje más largo, sobre todo más difícil para llegar, y el tema yo creo que vale la pena que le dediquemos un poco de esfuerzo. Normalmente se suele grabar el principio de las intervenciones, vuestras intervenciones, después ya se corta la grabación para el diálogo, para que haya más distensión, más libertad, etcétera. Y lo que hacemos es colgar el vídeo en la página web de Galicia Debate. Galicia Debate no es un grupo, pero no es nada, o sea, es un poco la anarquía organizada, porque no somos ni asociación, ni fundación, ni nada. Somos un grupo de gente que llegamos a unas 100, 110 personas que nos juntamos una vez al mes, pues para hablar de algún tema que valga la pena con gente interesante como vosotros en este caso, y debatirlo y sacar un poco conclusiones. Después se suele publicar en la página web. Nos ofrecieron desde Mundiario tener una pequeña sección que se llama Galicia Debate precisamente, y ahí también colgamos lo que hay en la web. Hay artículos también de miembros del grupo, etcétera, y le damos un poco de vida al tema. ¿Qué intentamos? Pues de manera muy abierta, pues dialogar sobre temas de interés, tanto de Galicia como de interés general, con los distintos puntos de vista. No siempre estamos de acuerdo, si no sería muy aburrido, y bueno, pues nos vamos manteniendo. Llevamos 3 años en esto. Ahora hemos perdido la costumbre de juntarnos presencialmente con lo de la pandemia. Hemos llegado a estar, tú la otra vez que estuviste fue de las grandes, hasta 40 personas, que es el máximo que se puede tener para poder tener un diálogo después y que no sea una mera conferencia. Pero normalmente hemos estado en torno a los 30 de manera habitual, y ahora poco a poco ya pues supongo que nos iremos incorporando. Esta es la segunda presencial que hacemos, y esperamos continuar, porque tenemos ya ahí una serie de temas esperando cola, y en esas estamos. Muchas gracias nuevamente por vuestra asistencia, y como veis hay gente de Santiago, de Lugo, de Vigo, de Coruña. Yo soy nuevo en Coruña otra vez, pero vengo de Coruña, y bueno, pues tratamos de que sea amplio. Alguna vez viene alguna persona también de Ourense, y tratamos pues de ir construyendo poco a poco, modestamente, pero de abrir debate, abrir diálogo, etcétera. Así que, María, tú tienes la palabra y mandas. ¿Quieres hablar? Gracias. ¿No quieres? No, gracias. Pues muchas gracias a todos por venir. Gracias, José Luis, por invitarme para hacer de moderadora, aunque me imagino que mucho no moderaré porque
parecen gente sensata, aunque sean alcaldes. A la próxima vez José Luis intenta convencer que venga alguna mujer más, porque te falta un poco cota femenina en... Sí, tenemos ese problema. Tenemos mujeres, Lo que pasa es que a veces se resisten. Bueno, espero que nos estén viendo por lo menos por streaming. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque los protagonistas son los alcaldes, que son los que pueden definir un poco mejor la situación de la zona y plantear qué alternativas hay en estos momentos para la industrialización de la zona del norte de Lugo. Voy a hacer contextualizar un poco la situación y luego ya les voy a dar paso a ellos para que opinen, ¿no? Lo primero que yo creo que hay que dejar constancia es que no solamente estamos hablando de una crisis industrial en A Mariña, estamos hablando de una crisis industrial en toda Galicia, ¿no? Y de hecho los datos lo que nos están diciendo es que estamos saliendo de la crisis en el sector terciario. En los últimos datos de las afiliaciones vemos cómo se mantiene el nivel de empleo, excepto en el sector servicios, que crece en 11.000 personas, en el sector de la hostelería, se mantiene en la construcción y en el sector alimentario. Sin embargo, donde baja es en el sector industrial, que yo creo que son cifras que hay que poner sobre la mesa porque son importantes para contextualizar, sobre todo porque estamos saliendo de una crisis donde, a medida que la gente va dejando los ERTEs, donde se va notando especialmente es en el sector industrial. Y yo creo que ninguno se nos escapa que una industria fuerte es el que va a mantener los puestos de trabajo sostenibles, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que se está sosteniendo muchas veces la economía gallega, no solamente de Galicia, también de muchas partes de España, pero Galicia empieza a entrar en esa dinámica, son, como por ejemplo en el turismo, son sectores que son súper estacionales y que no garantizan puestos ni de calidad ni permanentes, ¿no? Pues yo creo que es el primer dato que hay que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto en A Mariña, que ya creo que lleva 10 años desangrándose, porque poco a poco se han ido cerrando varias empresas, y eso que aún así a la zona de A Mariña es una zona potente económicamente hablando. Solamente Alcoa representa el 30% del PIB de la provincia. Y si nos vamos a los datos de la renta per cápita, los últimos datos que son del 19, que son del pre-COVID, los mejores datos están primero en Cervo, luego es Lugo y Foz creo que está en quinto lugar, ¿no? Entonces, cuando digo esto es que cuando hablamos de la crisis de la zona del norte de Lugo no hablamos solamente de A Mariña, estamos hablando de que lo que pase allí afecta a toda la provincia de Lugo, ¿no? Y por lo tanto también afecta al resto de Galicia. Yo creo que eso siempre hay que poner las cosas en su justa medida, porque las crisis no lo podemos ver territorialmente, ¿no? sino en el conjunto de la comunidad autónoma. Para centrarnos un poco más en la situación de A Mariña, la Mariña lleva 10 años perdiendo población. En 10 años perdieron 5.000 habitantes. Y eso va acorde también con el cierre paulatino de empresas. Por hacer un poco de historia, apunté aquí algunas de las más conocidas. Por ejemplo, cerraron algunas de las que tenían mayor número de empleados. Hablamos de Aglomerados Secar en Mondoñedo, en Mobles Hermida Lourenzá, en Construcciones Mon, Luimar, Pardiñas. Es decir, es un constante goteo de cierre de empresas en una zona que con una población súper envejecida, que tiene graves problemas para fijar la población y graves problemas para que la gente joven se quede en su territorio, ¿no? En estos momentos, además, venimos con estos 10 años convulsos y la crisis de Alcoa y la crisis de Vestas viene todavía a crear más incerteza en esta zona, sobre todo porque estamos viendo que empresas como Alcoa, que ha sido beneficiaria de muchos millones por parte de la administración pública, se habla hasta de 1.000 millones en toda su historia, 500 millones desde que la amenazó la primera vez que iba a cerrar, que fue en el 2014. Claro, en estos momentos, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo y que hay algo que siempre dicen los alcaldes, yo se lo he escuchado a Fran muchísimas veces, que solo con un frente común se puede frenar la marcha de Alcoa. Yo creo que uno de los temas que habría que hablar en el debate es el qué papel están jugando las administraciones, ¿no?
en el caso, sobre todo en el caso concreto de Alcoa, porque a veces parece que se dedican más, sobre todo las administraciones que tienen mayor capacidad y las competencias en industria, que son el Gobierno central y la Xunta, que se dedican a veces más a ponerse deberes que a trabajar conjuntamente por ver cómo se soluciona en un tema que no es fácil sobre todo porque en el caso de Alcoa y seguramente en el de Vestas, lo que hay en el fondo es un cierre y un intento de evitar competencia en el mismo sector, ¿no? Y luego yo creo que todo esto hay que contextualizarlo también en un déficit de infraestructuras. Nosotros lo veníamos hablando, aún no tenemos ni siquiera, somos la única provincia que no tiene una autovía directa con Santiago, que es la capital gallega. Es verdad que ahora las prioridades del Gobierno central están centradas en terminar esa autovía, en modernizar la línea ferroviaria Coruña-Orense, porque no podemos hablar de un AVE, pero sí podemos hablar de que en algún momento podemos disfrutar de un tren de vía rápida, por lo menos ser competitivos. Y ya una vez que terminemos esas grandes infraestructuras, incluso la intermodal de Lugo, habrá que ver qué pasa con la famosa autovía de Amariña y otras infraestructuras que realmente son necesarias. Porque finalmente estamos hablando que es una eterna frase, pero que sigue siendo realidad y que cada vez se agranda más, que es la Galicia de las dos velocidades, la Galicia atlántica, provincia de Coruña-Pontevedra, con Coruña y Vigo de cabecera, y luego está Lugo y Orense, que son las que se están desangrando, sobre todo industrialmente, ¿no? Entonces, creo que en todo este escenario, creo que otra de las cosas que tenemos que plantearnos es si realmente en algún momento se han elaborado planes de industrialización vinculados con el territorio. Es decir, que no solamente se mide la potencialidad de cada territorio a la hora de captar industria, sino también cuáles son sus déficits para poder subsanarlos y que jueguen por lo mismo con la misma capacidad de competitividad que el resto del territorio, porque hablamos incluso de dos velocidades en España, que es la zona noroeste y luego la zona mediterránea, y ahí tenemos el ejemplo del corredor ferroviario, que en Galicia aún estamos peleando porque se incluya Lugo en el corredor ferroviario, que es el que es vital para que las mercancías lleguen a Europa, y sin embargo en el Mediterráneo, porque hubo un frente común, sobre todo de los empresarios, todo eso ya lo están haciendo con una mayor velocidad. Y nosotros siempre vamos en el vagón de cola. Entonces tenemos, Galicia está en la parte más baja de las dos velocidades industriales de España, y además dentro de Galicia hay dos velocidades Atlántico e interior, ¿no? Y en algún momento alguien debería, yo creo, y yo creo que también ellos opinen, que habría que hacer un plan de industrialización y de infraestructuras vinculado para que finalmente se pueda traer industria de una manera coherente con las fortalezas de cada territorio, ¿no? Entonces, esto es el contexto que quería poner sobre la mesa, y las preguntas que le lanzo a los ponentes, tanto a Fran como a Alfonso. Bueno, primero, supongo ya los conocéis, Alfonso lleva siendo alcalde de Cervo desde el 2007, sí, siempre con mayoría absoluta, con lo cual es un alcalde joven, pero con mucha experiencia, que seguramente toda esa visión de tantos años puede ser de mucha utilidad para poder entender bien el problema. Y Fran, es verdad que es su primer mandato, pero lo comentábamos también antes, es un primer mandato que entra ya así a la guerra, porque nada más entrar tiene que pelear con una pandemia y con una crisis industrial. Si sale de esta, sale reforzado para el resto de los años, ¿no? Y este es uno de las primeras preguntas que les voy a hacer, que luego también quiero que hablemos de los fondos de Next Generation y cómo tiene que ser esa transformación sostenible que está marcando Europa y cómo se puede aplicar a nuestros propios territorios. Pero primero sí que me gustaría de escuchar por vuestra parte cómo veis la crisis pensando en vuestros ayuntamientos, pero también en los ámbitos de influencia. Quen empeza? O máis vello ou máis novo? O máis novo é Fran. Que empece Fran, entón. Bueno, sempre que falamos, ademais, na comarca falamos de industria a nivel comarcal. O sea, eso
penso que estamos todos de acordo. Falamos de concellos individualmente. A diferencia está en que uns reciben máis tributos por estar a industria asentada neles, como é o caso de Cervo, o caso de Xove, e outros, ainda que non recibimos eses tributos, pois temos moita poboación asociada a ese traballo, non, que nos dan as fábricas. A Mariña funciona como un todo, funciona como unha ciudad lineal, como calquera ciudad grande. Somos 71.000 habitantes, e ao final os servicios ou as posibilidades entre todos pues, nos relacionamos, non? Entonces, o que nos afecta un toque de industria, cando estamos falando de industria, estamos falando de grandes empleadores, todas as que nombraches, tanto Écar como Móviles Hermida, como propios Costiñas, ou, por suposto, Vestas, como non Alcoa, que é a principal empleadora da comarca, pois afectanos sobremaneira a todos, non? Estamos completamente de acordo, estou completamente de acordo no que planteas, que falta certamente unha política pois industrial de desenrolo e sobre todo baseada nas potencialidades que ten a propia comarca, non? Nosa comarca pois é unha comarca marítima que ás veces sempre se olvida cando falas polo resto de España que Lugo ten costa. Entonces é marítima, é un punto moi importante porque temos unha saída por mar que non teñen calquera dos territorios, e ás veces olvídase. Esa saída por mar, hoxe en día, tal como está configurada a nivel mundial, pois toda a produción fabril, pois é importantísima, non se poden sacar mercancías se non é por mar. Moitas veces falamos dos déficits de infraestructuras ou en tren ou noutras cuestións. Eu penso que neste caso no que nos abarca que a industria, grandes industrias, o mar é o fundamental, non? E temos ese porto de interés xeral en San Cibrao, temos evidentemente unha exclusividade para a fábrica de Alcoa e temos que conseguir pois que se liberalice, que toda esa infraestructura que está desaproveitada pois que realmente se poña en valor, que teña un uso. É un dique norte, ademais un porto cun calado moi importante, estamos a falar de máis de 20 metros de calado nas zonas, pois que se use e se use ben e de forma conveniente, non? Pois podemos falar de toda a potencialidade que ten a comarca, que ademais é curioso cando temos unha materia prima que é renovable, que non se agota, que é a madeira, non? Que é o eucalipto, que a veces está denostado, pero deu-nos ese colchón ou ese punto de apoio cando a crise, cando a burbulla inmobiliaria, non? Pois estopou, non? A moitas familias pois lle deu ese apoio. É unha materia prima renovable, unha materia prima que cada vez ten máis valor. Sabemos o que está acontecendo ahora mismo coa crise de materias primas tamén que hai a nivel mundial, o que está pasando co precio da madeira, como está subindo e como se está pois, incrementando o valor exponencial, non? O feito xa con consecuencias directas, incluso, pois, os anuncios evidentemente, pois, de Navia, de como compran a madeira, como sube o precio da madeira e o que repercute en todo iso. É curioso que precisamente o que nombras, non Écar, estamos falando de Móviles de Hermida, pois industrias asociadas á madeira, Costiñas, non? Pois que non sufriron ese apagón, precisamente. Móviles Hermida en plena crisis inmobiliaria, son móviles asociados a venta de pisos, é un pouco máis evidente, pero Écar un pouco antes, o aglomerado, e Costiñas, entendemos que cada empresa ten a súa problemática, non? A crise tamén pode ser por problemas de xestión propia da fábrica, xusto agora, aínda que afortunadamente reactivouse, non? Pero faltanos industria asociada á madeira, por exemplo, non? E cando había un proxecto nos anos 70, precisamente en Foz, en Fazouro, de montar unha papeleira, pois finalmente non foi posible. E agora temos pois unha gran oportunidade con Altre. Precisamente, pois unha perspectiva de futuro. Estamos a falar de liocel, dunha fibra textil que ademais pois vai ter gran repercusión en toda a industria. Estamos a falar de moitas prendas, de moitos postos de traballo.
estamos a falar de que precisamente o que hai que aproveitar nun mundo que enlaza co que pretendemos, co que planteabas, que descarbonizar, perdón, efectivamente, non, reducir todas as emisións. Estamos falando de que transportes, eliminar transportes é a solución, o que non ten sentido implantar industrias onde non existe a materia prima, quitémola, e temos que aproveitar esa oportunidade, eso que enlaza un pouco, non? Entonces, precisamente esa planificación industrial debe basar en varios pilares, primeiro en medios de transporte, despois en materias primas, en fontes de enerxía, que tamén temos o vento, que podemos falar sobre iso tamén. Temos os recursos, precisamente en materia prima, como temos aquí na comarca, a parte de potenciar Alcoa e todo o que conleva, pois temos que facer unha planificación adecuada, baseada na realidade, e podese facer. Ás veces é vontade política e pensar de forma estratégica co que hai e non con outros factores, non, que sabemos que influyen. Ben, pois boas noites a todos. Eu creo que eu voume ir a prehistoria. Entonces, máis que nada por unha cuestión, eu son veterinario, exercín de veterinario 11 anos, desde o 96 hasta o 2017, hasta o 2007, estive como autónomo, como asalariado, e estuve nunha zona de montaña no Cada, Bombaleira, facendo ali clínica de grandes, e ao final dabaste cuenta que aquelas casas, aqueles veciños moi poucos vivían das vacas, moitos vivían dos vellos que tiñan as casas, e iso pasaba en moitísimas casas no ano 96, 97 do Cada, Bombaleira. E ao final, onde quero dicir con isto? Eu creo que para mí sempre é importante saber onde estamos e de onde partimos. Eu creo que entrar en Europa, eu me acordo cando estaba estudiando, había aquel lema que se dicía de que se entrou en Europa que Galicia iba vivir do turismo e do forestal. Eran dúas, como un mantra que eu escoitaba ali na universidade, que eso era o futuro de Galicia. Bueno, eu creo que desde logo Europa ten un lema económico que é de máxima produción ao mínimo coste. Eso é un lema que se extrapola e se erige desde Bruselas, de todos os todos os sectores, todas as empresas, todo canto se barulla aí en Bruselas, pois ao final vai baixo ese lema económico. E ese lema económico a nosotros nos prexudicou moito nos sectores primarios, no sector do campo e do mar tamén, porque eu creo que a Mariña de Lugo, antes eu teño un recordo de rapaz, no ano 83, 84, meus pais tiñan dúas vacas e un xato valía casi, cando se vendía, entre 200 e pico mil pesetas, que en esos anos 83 era casi o sueldo do meu pai de 3 meses. Meu pai non cobraba moito, traballaba nunha empresa de Caulín, ali cerca do que é agora Alcoa. Pero está claro que Galicia vivía en eses anos, vivíamos do sector primario e nos rentaba moitísimo todo o diñeiro que se producía e que producíamos con ese sector primario. Entramos en Europa e as cousas cambian. Eu creo que iso é o que nos está levando a un camiño no que igual ahora mismo nos atopamos. Eu creo que moitos o campo vese máis ou menos o tipo de explotación que ahora mismo está perdurando. No mar vese a cantidad de barcos que se desguazaron en estes anos, tanto en Burela como en Celeiro, a base de subvencións, porque claro, Europa e os lobbies europeos económicos son moi listos, non? Ao final, con subvencións consiguen que o pequeno comercio, que o pequeno barco se desfaiga para que ao final entren grandes navieras. Bueno, un pensamento meu, non? Pero moitas veces son cuestións que ves que ao final se transforman e ves que levan o camiño que estou contando, que eu compartí mentre traballaba de veterinario e vía eso en Baleira, e como tamén como veciño na costa de Lugo o que pasaba co noso sector, en este caso pesqueiro, que se foi desguazando pouco a pouco. Eu creo que eso pasa con todas as empresas
e a nos afecta moito. Por que? Porque ao fin e ao cabo nós, tanto Fran como eu, somos mariñáns e vamos querer o mellor para nós, sin dúda ninguna. Iso é unha condición do ser humano e casi do ser vivo, non? De querer o mellor para si mismo, e vamos loitar pola mariña o indecible, eso sin dúda ninguna. El por Foz máis, eu por Cervo máis, ao fin e ao cabo estamos na mesma comarca, pero hai unha cousa evidente na nosa comarca, e davoste un dato, que somos 70.000 habitantes, que ao fin e ao cabo 70.000 habitantes é casi un cuarto, un quinto da población da Coruña ou de Vigo solo. E entonces esa é a nosa realidade. Con esta realidade eu non quero dicir que nós non prescindamos de ter nada, no, todo o contrario. Eu digo unha realidade de datos que están aí en este mundo de Europa, en este mundo global, en este mundo onde as grandes empresas son as que priorizan, onde as normas que salen de Europa van todas dirixidas hacia esas máximas producións e mínimo coste, onde se busca unha maior eficiencia de todo o sector empresarial, industrial, etc. E iso é unha máxima que se cumpla a rajatabla. Que pasa? Que nos pasou na Mariña? Na Mariña pasounos algo que foi un tropezón. No seu momento, a ubicación da fábrica de Lumina Aluminio non era pa a costa de Lugo, a ubicación era en Pontevedra. E se non se puxo ali foi pola protesta social, e veuse pa zona onde menos protestábamos, que éramos na Mariña de Lugo. Por lo tanto, caeu aí unha galiña de ovos de ouro, que aí está, unha galiña de ovos de ouro que é certo que leva moito diñeiro público a hora do coste de enerxía, porque basicamente o coste da enerxía, porque sempre o dice o comité de empresa, sempre o dixo, o gasto da empresa, o 40% é un coste enerxético. Isto non o digo eu, dice o comité de empresa, la vou dicindo desde sempre, e polo tanto o Estado español, pois a nosa comarca lle leva sufragando ese diñeiro. Evidentemente ese diñeiro ten unha rentabilidade mellor, peor, a que seña, podía ser mellor ou podía ser peor, pero esa galiña que eu aquí, esta galiña, esa fábrica de aluminio, puido estar en Pontevedra, non quixo estar, puido estar en Cádiz, ou puido estar en Logroño, ou puido estar noutro sitio da nosa península, pero estuvo na Mariña. E iso tamén produxo un cambio moi grande na Mariña. Ao mesmo tempo que os sectores do mar iban empequenecendo por ese devenir de Europa, esa fábrica de Alcoa produxo o que produxo, e son os datos que tú fixeches referencia antes, se falabas da renta dos concellos de Galicia e de Lugo en concreto. A renta dos concellos de Galicia e Lugo en concreto, a maior renta sin dúda ninguna é na zona da Mariña, Cervo igual, e eu creo que basicamente é porque está aí Alcoa. Alcoa é o 30% do Produto Interior Bruto de Lugo. Eso é unha barbaridade, é algo que leva estando aí desde o ano 75 con esa axuda para a luz. Pero repito, era moito mellor, como Fran e eu queremos o mellor para a Mariña, que esa axuda viña para a nosa comarca, non que fora que esta empresa a puxeran en Cádiz. Se puxeran en Cádiz, pois o beneficio estaría en Cádiz e non na nosa comarca. Iso tamén produxo que a nosa empresa aglutinara todo, claro, unha empresa de tal envergadura, en canto a superficie que ocupa, falamos de todos os terrenos que ten Alcoa entre Cervo e Xove, falo de máis de cerca de 2 millóns de metros cuadrados de superficie que ocupa, pero eso eclipsou por absolutamente todos os restos dos sectores na Mariña. Eu sempre falo, e volvo a miña profesión, que na Mariña, en Cervo, temos unha vaca, que a vaca é Alcoa, como noutros sectores, noutros concellos viven do sector gandeiro, nós temos unha vaca, que é Alcoa, e esa vaca o tapou todo. Mira, eu incluso estuve en algún momento, porque ás veces eu digo as posturas e ás veces cambian según vas conocendo máis datos ou según te vas facendo máis vellos. Eu en algún momento se planteaba, todos os grupos reivindicamos a apertura do porto de Alcoa, o porto comercial de Alcoa, pero todo o mundo, todos empezou, o PP, o PSOE, o BNG, todos, e cando se estaba no goberno uns e outros, a cousa cambiaba e o dique de Alcoa non se abría, porque cando Alcoa veu a Mariña de Lugo, había un diñeiro asociado a esa empresa, que era o diñeiro que cae pola autoridade portuaria, as tasas que se cobran pola autoridade portuaria, polo movimento que hai en Alcoa, en vez de
Los fondos Next Generation van a potenciar todo lo que tenga que ver con el rural y el mantener la población en el rural. Todo lo que sea productos de kilómetro cero, el sector forestal. Hablamos del sector forestal y todavía no hemos conseguido crear un sistema productivo en Galicia donde la innovación se quede aquí. O sea, como nos ha pasado con la leche somos la principal productora de leche, pero toda la innovación y el valor añadido va fuera, y con la madera está pasando lo mismo, porque en Galicia básicamente lo que se hace es papel y se van las celulosas, y toda esa fuerza, por ejemplo, que se está teniendo ahora, y lo estamos viendo también con la fluctuación de los precios de la madera, pues para los muebles o para la construcción de los nuevos edificios no se está aprovechando. Y a mí me da la sensación, y lo digo como periodista observadora, que la falta de visión de esos planes de industrialización vinculados precisamente con el territorio, para luego intentar captar las empresas idóneas, porque seguramente una empresa que se puede instalar en Lugo, en la provincia de Lugo, no va a tener los mismos productos o incluso la misma mano de obra que puede tener la zona de Coruña. Y esa planificación territorial es la que no se está viendo. Y a lo mejor lo estamos viendo desde fuera, y son muchos millones que están ahí y que se pueden perder o se pueden mal enfocar. Y ya no solamente, porque al final es verdad que en Alcoa yo creo que si se mantiene, se va a mantener permanentemente con la amenaza de me voy a marchar, porque es que lo vivís yo creo que desde 2014 por lo menos, precisamente porque es verdad que el dinero viene para paliar la factura de la luz, eso es la realidad, y seguramente sea así mientras se cambie todo el sistema también de energía. Entonces habrá que intentar combinar ambas vías, ¿no? Y yo no sé si en estos momentos se está trabajando, pues por una parte con la Xunta de Galicia y por otra parte con el Ministerio, en estas líneas de cómo transformamos los sectores productivos que permitan que a Mariña no esté permanentemente bajo el yugo de que a las empresas que dependen mucho de las ayudas estatales o incluso gallegas se amenazan con marcharse. Es que incluso deberíamos estar falando dun libro blanco de industrialización, ¿no? de toda a comunidade autónoma, e que trascender a calquera goberno autonómico que haxa, porque eso trátase de estrategia de país, non? De pensar o que necesitamos, que iso é independientemente de quen se ocupe da xestión en cada momento. Estabas falando de esas industrias, e incluso leiteiras non temos na comarca, co peso que tuvo o leite, incluso propias temos as principais formas de pesca de bonito, de merluza, e incluso conservas moitas veces xestionanse noutra parte de Galicia, non hai, todavía temos moito potencial de aumentar en conserveiras. Enlazando cos fondos Next Generation, enlazando tamén coa enerxía limpa, temos unha oportunidade tamén coa propia Alcoa. Non fai moitos anos dispuxos un gasoducto. Temos que seguir avanzando. Estamos a falar de joint ventures con empresas enerxéticas para que adoten de enerxía independentemente do sistema normal ou de abastecemento, que haxa un precio independente. Estamos a falar agora do potencial tamén eólico que sigue tendo Galicia, que ten que ser planificado e ordenado, pero que seguimos tendo moito potencial eólico na comarca. Agora mesmo estamos a falar de parques eólicos de 90, 80 megavatios, os que están vindo, igual para Alcoa con 14, digamos, dimensionado, 14 parques dos novos que se están planificando suministrarían enerxía a Alcoa, que Alcoa... Me parece que Eugenio quería sonar un poquito más alto. Sí, vale. Eugenio lo oye mejor que yo. Fala un poquinho máis alto, sí. Que Alcoa consume máis enerxía que digamos que todo o sector privado de Galicia, sacada da industria, ¿no? O sea, un grandísimo consumidor de enerxía eléctrica, pero pódense
haber distintas fórmulas, sacar do sistema eléctrico. Hai que pensar tamén que temos, agora non se fala nada, a balsa de lodos que hai que solucionar para facer unha planificación a medio longo prazo, porque non estamos falando de cortos plazos. Isto ten que funcionar para tempo, e trátase pois de diseñar. Ao final eu quero un parque eólico onde eu quero, con isto suministro, con isto sacarnos un pouco do ruido quizáis político, mediático, de non fixo esta cuestión, non fixo aquela outra, ou non se adotou esa medida, ou é culpa dun goberno ou é culpa de outro. Basicamente trátase de planificación. El libro blanco de industria é moi importante, non só na industria, sino en calquer sector. Estamos a falar do sector transportes ou en planificación completamente da red arterial que queremos para a comarca. Temos que solucionar evidentemente a comunicación leste-oeste. Temos a autovía sin construir, temos o corredor Bac Norte sen deseñar. En Viveiro todavía non sabemos como vamos a cruzar a ría, que é o punto máis, digamos, máis duro de todo o percorrido. Eu penso que hai vontade, e aquí tamén se demostra, porque además os problemas son comuns. A cuestión é quizáis baixarse a terra, como decía, en vez de planificar desde a oficina, ir realmente ao terreo. As potencialidades son moitas, eu volvo a dicir, e quizáis fai falta un debate máis sincero, bastante máis sincero, menos mediático, máis calmado, máis pausado, e quizáis con outros interlocutores. Ás veces os que máis saben non son os que máis falan. En eso temos que cambiar, porque a industria non é, digamos, tal como está ahora mismo a xeopolítica mundial, sabemos dos transportes, sabemos tal, trascéndenos a todos un pouco. Isto é política digamos, de un poquinho alto nivel, con expertos que veñan ao terreo e que de verdade planifiquen para que isto dure e para que isto se potencie, non? Bueno, eu creo que o feito do tipo de país que somos, da sociedade que somos, aquí denostamos moito a política, porque a política suele ser como ese caixón desastre en donde cando estamos no bar e discutimos con alguén hai que darlle a responsabilidade a alguén, e se cae no político, pois o político pois é o responsable, non? E é máis fácil para todos. A política, ainda que parece que sí, quero chegar a un punto, non quero falar. A política eu creo que é o mellor que ten calquer sociedade democrática, en canto a que permite que os ciudadanos elixan a xente que representa. Ahora igual está moi montado en plan bipartidismo, non sei, igual os partidos teñen demasiada forza, non o sei, pero na política teñen que participar, e se poden participar os mellores, moito mellor. Se poden participar as mellor xente da sociedade, moito mellor, porque eses son os que van a defender ou van dar as opinións, como decía Fran, igual de cal é o camiño que hai que escoller. Se se denosta a política, que se consigue? Que non vayan os mellores en todos os casos a política, evidentemente. Se se discute o seu sueldo, se se discute calquera cuestión, se se discute todo, se estás no candelero continuamente por mil cuestións, ao final na política parece que estamos os que bueno, me meto no medio para tamén para non dar a ver que me quero excluir. No, na política teñen que estar os millores, ten que estar aquela xente que, cuidado, a política ten un riesgo, a política é cando estamos na barra do bar e che dicen que tes que ir por un camiño ou por outro, o político ten que dicir ou por un ou por outro. Eso ás veces é jodido, con perdón da palabra, entre a xente, entre os humanos, entre a sociedade. Ás veces eu sempre comento que cando estamos na barra en un bar, igual falas con unha persona, che dá razón absolutamente, ves tú
e depois vai dar razón a ti tamén. Entonces, porque non nos gusta quedar mal coa xente, damoslle razón a todo, digo, tira pa diante, porque o difícil é escoller o camiño, un camiño, porque ese camiño, unha vez que escollas, vas ter xente que adepta e xente que non. Polo motivo que seña denostamos moita política, e eu creo que un error que comete esta sociedade, porque na política é o mellor que ten a sociedade, a nosa calquer sociedade, e na política terían que estar os mellores. Eu creo que eso fai que, ao final, incluso hasta co sistema político, cada 4 anos hai eleccións, se pode cambiar, é moi difícil falar dunha planificación que poida ser consistente. Tú terás unha planificación, eu terei outra planificación, veñen os outros outra planificación, donde dixen A, mañá B. Ese é un problema. Eu creo que o problema non é do político, o problema é da sociedade, e que ás veces que nosotros tamén falemos e lle demos un pouco de amplitude a este discurso. Eu son un defensor acérrimo da política e dos políticos, de todos, as políticas e os políticos. E cando a política é cercana e é do municipio e é do concello, eso é, aparte de ser algo moi grato, é algo necesario e é moi bon, e realmente ten un desgaste grande ou non, ou uns sí, outros non, pero non é un traballo ben pagado, ni moito menos, non é ben pagado, e ese é un problema que ten a nosa sociedade. Por lo tanto, falar de planificación eu vexo complicado mentras non se crea máis na política e nos políticos. Mentras non se lles dé un pouco máis de... E que, cuidado, os políticos temos un error, que tamén é un pouco vai inherente a nosa sociedade, que somos reflexo da sociedade, sin dúda ninguna. Na sociedade, como eu comento unha cousa, que eu cando traballaba de veterinario en Baleira había moitos pueblos que tiñan dúas ou tres casas. Bueno, pois a casa de arriba polo general non se fala coa casa de abaixo. Se hai tres casas, a de arriba non se fala coa de abaixo, a de abaixo coa de medio tampouco, a de medio é así, é unha cousa que ao final está dentro de nós, pero como se soluciona? Que na política se poña, a política se poña onde ten que estar, no mellor que ten o noso sistema democrático, e aí teñen que estar os mellores. E a partir de aí podemos planificar o que seña, e a partir de aí se pode diseñar o que se queira. Eu digo, ahora mismo, falando dos fondos Next Generation, e tamén un pouco concordando co que falaba Fran na primeira intervención, sin dúda ninguna nesta Europa na que vivimos somos unha reserva forestal a mariña. Está claro que ese é un sector que habría que intentar aproveitarse, temos que aproveitarnos. Eu creo que un mundo é unha zona na que se temos un recurso de verdad é ese, porque outro, a Alcoa, é algo prestado, pero bueno, mentre teña prestado que dure moitos anos, eso está claro. Eu creo que ademais dentro das peticións, esa é a miña primeira petición, que a Alcoa dure moitísimos anos na nosa comarca. E despois, cuidado, se veñen fondos, se hai que buscar unha empresa, teñen que ser empresas grandes, porque cando se fala do proxecto de Altri non é un Muebles Hermida, nin é un Muebles Caloto, non é con toda o bon que teñen esas empresas pequenas, que por desgracia en Europa non compiten o que teñen que competir. Por desgracia teñen que ser empresas super grandes as que poidan competir. Claro, falamos desta empresa, se conseguimos que a empresa decida entre a empresa e as administracións e se decida que se ubique na nosa comarca, pois eu creo que é un logro enorme e moi importante. Pero as planificacións que se queiran facer, sí, é moi fácil falar delas, pero creo que temos que ser críticos non co político, hai que ser críticos con nós mesmos, con toda a sociedade, que repito, que o mellor que ten a nosa sociedade é a democracia que temos e o sistema político que temos. O que pasa é que eu invito a todos a participar na política para que vexen tamén como é o que é e ás veces o traballo que conleva, non? Te voy a aplaudir en casi todo, menos en lo de la planificación. No. Porque yo creo que los gobiernos, sobre todo cuando tienen mayoría absoluta, non digo de planificación, tienen capacidad de planificar. No, eu non estou... En el resto, yo personalmente sí comparto. Eu non estou dicindo que a planificación non existe. Eu digo que unha planificación neste contexto pode ser máis difícil
e pode estar ao albur dos cambios de goberno e de xente que eu que digo que a planificación igual nunha empresa que tes hai unha somos Fran e os socios os jefes da empresa e levamos e se é familiar moito máis e levamos 20 anos xuntos é máis fácil planificar, conseguir un período de 4 anos en donde continuamente andamos a paus uns con outros. É moi complicado ás veces que as planificacións, e vemos no Estado coa lei de educación ou coa lei, sin botarlle a culpa a ningún grupo político, ni moito menos. Eu digo que é complicado,